Vamos a iniciar con el análisis de los resultados de la práctica número 3, correspondiente a transferencia de calor en flujos laminares operando el intercambiador de calor de flujos laminares. El esquema del equipo es el indicado en la figura y vamos a realizar nuestro análisis para la disposición en contracorriente. Haciendo referencia a la figura, por el tubo interior sabemos que circula el aceite de transferencia de calor, que es aceite Shell Thermia B. Por el anular circula agua de refrigeración. T1 y T2 son la temperatura de entrada y salida del agua del aceite de transferencia de calor. T5 y T6 son la temperatura de salida y entrada del agua de refrigeración. Y T3 y T4 son temperaturas de la pared. Los datos obtenidos de la práctica son los que se indican ahora. Los que están en color naranja representan las temperaturas del aceite. Los datos en amarillo son las temperaturas de la pared. Y los datos en azul las temperaturas del agua. El tiempo requerido para juntar un volumen en el tanque de medición de aceite de 0.4 litros ha sido 5 segundos. Con esto vamos a determinar el caudal másico del aceite. Y el caudal másico del agua fría es de 12.8 gramos por segundo. Determinamos entonces la tasa de transferencia de calor en el fluido caliente, frío, diferencia de temperaturas media logarítmica, número de Reynolds y coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, la tasa de transferencia de calor del fluido caliente queda igual a caudal másico del fluido caliente, tasa de transferencia de calor igual a caudal másico por calor específico medio de la corriente caliente por la diferencia de temperaturas. Muy bien. Nosotros disponemos de un caudal volumétrico de 0.4 litros en un tiempo de 5 segundos. Bien, esto es 0.08 litros por segundo y esto pasamos a metros cúbicos por segundo, o sea, dividimos entre 1000. Lo que nos sale, vamos a hacer el directo. Tenemos que multiplicar por la densidad para sacar el caudal másico, ¿cierto? Por tanto, debemos interpolar la densidad de la corriente caliente, que es a la temperatura promedio entre la entrada y la salida, T1 más T2, dividido 2, lo que nos da 76,7 grados centígrados. Interpolando esto en la tabla de aceite de motor sin usar o alguna tabla de propiedades del aceite Shell Thermia B, nos da 853.9 kilogramos por metros cúbicos. Entonces multiplicamos por 853.9 kilogramos por metros cúbicos, quedando 0,068 kilogramos por segundo, que es el caudal másico del aceite. Luego calculamos el calor específico medio. De la corriente caliente a la temperatura media de 76.7 grados centígrados, lo que nos sale 2,118 kilojoules por kilogramo grados centígrados. Muy bien, y determinamos entonces la tasa de transferencia de calor, que es igual a 0,068 kilogramos por segundo por
2,118 kilojoules por kilogramo grado centígrado por 77,7 menos 75,6, que son las temperaturas de entrada y salida, quedando una tasa de transferencia de calor igual a 0,325 kilowatts. Determinamos ahora la tasa de transferencia de calor del fluido frío de la misma forma, o sea, caudal másico, calor específico medio, por la diferencia de temperaturas apropiadas. Muy bien, como los cálculos son totalmente similares, directamente ya les voy a dejar indicada la respuesta. Debemos de determinar el calor específico medio a la temperatura media del fluido frío, que en este caso es T5 más T6 dividido 2, que son 11,45 grados centígrados, quedando esto 4,189 kilojoules por kilogramo grado centígrado. Muy bien. La tasa de transferencia de calor quedará entonces 0,3056 kilowatts y se determina de la misma forma que venimos determinando. Bien, para determinación de la diferencia de temperaturas media logarítmica, diferencia de temperatura media logarítmica, lo hacemos de la misma forma como veníamos haciendo en las prácticas anteriores. Delta T media logarítmica igual a delta T2 menos delta T1, logaritmo natural de delta T2 sobre delta T1. Esto es delta T2, T1 menos T5, menos T2 menos T6 sobre logaritmo natural de T1 menos T5 sobre T2 menos T6, quedando la diferencia de temperatura media logarítmica igual a 65,1 grados centígrados. Muy bien. Ahora vamos a determinar el número de Reynolds en el tubo interno. El número de Reynolds con respecto al diámetro, sabemos que es la velocidad, la corriente libre, por el diámetro dividido la viscosidad. Muy bien. El diámetro del tubo interno, en este caso, es 11,3 milímetros. Y el área de transferencia de calor, perdón, no es el área de transferencia de calor, es el área de flujo, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto es pi por 11,3 por 10 a la menos 3 al cuadrado dividido 4 igual a 1,003 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Muy bien. Con estos datos determinamos la velocidad de la corriente libre, puesto que ya tenemos de la densidad promedio del aceite. Esto es entonces 0,068 kilogramos por segundo
dividido 853,9 kilogramos por metros cúbicos por 1.003 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, quedando la velocidad igual a 0,79 metros por segundo. Muy bien. Debemos conocer la viscosidad cinemática para calcular el número de Reynolds. La viscosidad cinemática la determinamos la temperatura promedio entre la entrada y la salida del aceite caliente, que es 76,7 grados centígrados, y sale al interpolar de la tabla de Lincropera 41.7 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado por segundo. Por último, el número de Reynolds con respecto al diámetro queda 0,78 por 11,3 por 10 a la menos 3, que es el diámetro, dividido 41,7 por 10 a la menos 6, que es la viscosidad, quedando 211,4 el número de Reynolds, que es un número de Reynolds laminar. Bien. Determinamos ahora el coeficiente global de transferencia de calor. Sabemos que la tasa de transferencia de calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área por la diferencia de temperaturas media logarítmica. Muy bien. Determinamos el área de transferencia de calor, que es igual a pi por el diámetro por la longitud, que es pi por 11,3 por 10 a la menos 3 metros por 910 por 10 a la menos 3 metros, que es la longitud del intercambiador de calor, quedando un área igual a 0,032 metros al cuadrado. Muy bien. Y despejamos acá el coeficiente global de transferencia de calor, que queda igual a 0,3025 kilowatts, que ya habíamos determinado anteriormente, que es la tasa de transferencia de calor del fluido caliente, dividido el área de transferencia de calor, 0.032 metros al cuadrado, por 65.1 grados centígrados, que es la diferencia de temperatura media logarítmica, quedando esto igual a 0,1452 kilowatts por metros cuadrados grados centígrados, a lo que es igual a 145,2 watts por metros cuadrados grados centígrados, que es el coeficiente global de transferencia de calor. Y esto vamos a repetir por 8 caudales de aceite. Con eso terminamos la primera parte de la práctica. La segunda parte de la práctica consiste en la determinación del coeficiente de película del lado caliente, del lado frío, y el coeficiente global de transferencia de calor en función de los coeficientes de película. El procedimiento es prácticamente similar al que se realizó en la práctica de transferencia de calor en flujos turbulentos, así que vamos a empezar. Bien, determinamos el coeficiente de película del lado caliente. Entonces, la tasa de transferencia de calor del lado caliente que habíamos determinado es igual al coeficiente de película promedio por el área de transferencia de calor por la diferencia de temperaturas media logarítmica del área caliente. Entonces, calculamos delta T media logarítmica del lado caliente teniendo en cuenta a el aceite y la pared. Esto es igual entonces a
T1 menos T3 menos T2 menos T4 sobre logaritmo natural de T1 menos T3 sobre T2 menos T4, quedando igual a 59,8 grados centígrados. Muy bien. Conocemos ya, porque lo habíamos calculado con anterioridad, el área de transferencia de calor del lado interno del tubo, que es 0,032 metros al cuadrado. Bien, y con esto determinamos el coeficiente de transferencia de calor, H sub C promedio, igual a 0,3025 kilowatts, que es la tasa de transferencia de calor del fluido caliente, dividido el área de transferencia de calor, 0,032 metros al cuadrado, por la diferencia de temperaturas media logarítmica que recién calculamos, quedando igual a 0,1581 kilowatts por metros cuadrados grados centígrados, lo que es igual a 158,1 watts por metros cuadrados grados centígrados. Determinamos ahora el coeficiente de película del lado frío. Muy bien. El coeficiente de película del lado frío va a estar dado por la tasa de transferencia de calor del lado frío igual a H promedio del lado frío por el área por la diferencia de temperatura media logarítmica del área del lado frío. Determinamos la diferencia de temperaturas media logarítmica del lado frío. Esto es, ahora, la pared con respecto al fluido frío sería T3 menos T5 menos T4 menos T6 sobre logaritmo natural de T3 menos T5 sobre T4 menos T6, quedando igual a 4,04 grados centígrados. Muy bien. Y ahora determinamos el área de transferencia de calor del lado exterior del tubo interno. Esto es pi por el diámetro exterior del tubo interno por la longitud de transferencia de calor, que es igual a pi por 12,7 por 10 a la menos 3 por 910 por 10 a la menos 3, quedando igual a 0,036 metros al cuadrado el área de transferencia de calor del tubo interno del lado exterior del mismo. Entonces, despejamos el coeficiente de película promedio igual a la tasa de transferencia de calor que habíamos determinado, dividido el área de transferencia de calor del lado frío por la diferencia de temperaturas media logarítmica, quedando igual a 0,3056 kilowatts dividido 0,036 metros al cuadrado por 4,04 grados centígrados, quedando este coeficiente de transferencia de calor igual a 2,1012 kilowatts por metros al cuadrado grados centígrados. Pasando esto a watts, quedaría 2101,2 watts por metros al cuadrado grados centígrados. Muy bien. Y por último calculamos el coeficiente global de transferencia de calor, que es igual a U, que queda igual a 1 sobre
158,1 más 1 sobre 2101,2, saliendo un coeficiente de transferencia de calor igual a 147 watts por metros cuadrados grados centígrados. Si se fijan, el coeficiente de transferencia de calor es muy próximo al coeficiente de película del lado laminar, por eso decimos que siempre los coeficientes de película bajos hacen de cuello de botella, puesto que son el inverso de un número pequeño y tiene una influencia bastante importante en el cálculo. Muy bien, y esto es lo que vamos a graficar. Para eso hallamos el número de Reynolds, o sea, vamos a graficar. De igual forma que en la práctica anterior, el coeficiente general de transferencia de calor, los coeficientes de película en el eje de ordenadas y en el eje de abscisas el número de Reynolds o la velocidad de la corriente libre, como ustedes deseen. Entonces, obtendríamos una gráfica similar a la que voy a esbozar, en donde en rojo voy a colocar el coeficiente de película del lado del aceite, en azul el coeficiente de película del lado del agua y en negro el coeficiente de película del lado, el coeficiente global de transferencia de calor. Esto van a graficar y van a tener una muy buena curva porque van a hacer el estudio para 8 caudales de aceite. ¿Está bien? Entonces vamos a nombrarle a esto. Esto es H frío, H caliente y el coeficiente global de transferencia de calor. Muy bien. La tercera parte de la práctica, al igual que la práctica anterior, es graficar el perfil de temperaturas que ya está graficado, pero en este caso está la disposición en cocorriente. Así que ustedes van a hacer la gráfica para la disposición en contracorriente. Van a seleccionar los valores que mejor le parezcan y van a hacer la gráfica. Por último, tenemos la relación entre el número de Nusselt y el número de Graetz. Bien, para hacer este cálculo, sabemos que el número de Nusselt promedio con respecto al diámetro no es más que el coeficiente de transferencia de calor. Esto hago la salvedad y voy a colocar acá. Es el análisis del flujo interno. O sea, del flujo que discurre por la tubería central. El aceite caliente, que es un flujo laminar. Entonces, retomando lo que veníamos diciendo, Nusselt es igual al coeficiente promedio de transferencia de calor por el diámetro dividido la conductividad térmica. ¿Cierto? Determinamos la conductividad térmica a la temperatura promedio entre la entrada y la salida, que es 76.7 grados centígrados, lo que nos sale 138 por 10 a la menos 3 watts por metros cuadrados, watts por metros Kelvin o grados centígrados, ¿cierto? Muy bien. Y determinamos así el número de Nusselt promedio, que es el coeficiente promedio de transferencia de calor nos había salido 158,1 por el diámetro 11,3 por 10 a la menos 3 dividido la conductividad térmica 138 por 10 a la menos 3, lo que nos sale igual a 12,9. Este valor de el número de Nusselt es para un número de Reynolds con respecto al diámetro de 211,4 como habíamos calculado, ¿cierto? Muy bien.
Y ahora determinamos el número de Graetz, que es igual al caudal másico dividido la conductividad térmica por el calor específico dividido la longitud de transferencia de calor, como deducimos en la clase teórica. Esto es igual entonces a el caudal másico 0.068 kilogramos por segundo dividido la conductividad térmica 138 por 10 a la menos 3, como habíamos calculado anteriormente, por 2,118 por 10 a la menos 3 dividido 910 por 10 a la menos 3, que es la longitud de transferencia de calor. Un detalle, gente. El calor específico es por 10 al cubo, no por 10 a la menos 3, porque fíjense en la tabla, está en kilojoules por kilogramos grados centígrados. Para que la ecuación quede dimensionalmente correcta, debemos de representar el calor específico en joules por kilogramos grados centígrados. Muy bien, y esto sale 1146,9. Y lo que vamos a realizar es, para los 8 caudales que hemos determinado, una gráfica de el número de Nusselt promedio con respecto al diámetro versus el número de Graetz. Y deberíamos de tener 8 valores y vamos a determinar la ecuación que mejor se ajusta a estos puntos. Esta ecuación de ajuste debería de ser similar a la correlación Nusselt promedio con respecto al diámetro, igual a 1,75 por Graetz a la 1 sobre 3. Y ustedes van a buscar que esto se aproxime lo máximo posible. Si se aproxima van a discutir por qué, y si no se aproxima van a discutir también el por qué. Muy bien, con esto hemos terminado el análisis de los resultados de la práctica número 3. Cualquier duda, consulta, pregunta, no duden en consultar con los profesores y hasta la próxima.